En un rincón olvidado del vasto imperio romano, en un pequeño pueblo llamado Nazaret, el cielo comenzó a moverse. No era una estrella cualquiera, ni un día común. Desde las alturas eternas, Dios estaba cumpliendo una promesa que cambiaría el destino del mundo. Lucas 1, 30-31. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque ha hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Mientras tanto, en sueños, José también recibe un mensaje celestial. Aunque dudaba, decidió creer y obedecer. Ambos, cargando un secreto más grande que ellos mismos, aprendieron el viaje hacia Belén, sin saber que estaban caminando hacia el cumplimiento de antiguas profecías. Miqueas 5, 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores, sorprendidos por la luz celestial, corren al pesebre. Magos del oriente inician un viaje, guiados por la estrella prometida. La creación entera se inclina, porque el Salvador ha nacido. Aquel niño crecía entre calles polvorientas y colinas doradas por el sol de Galilea. Sus ojos eran tranquilos, pero sabios. Sus manos pequeñas, pero llenas de propósito. Su nombre era Jesús, y aunque el mundo no lo sabía aún, la eternidad ya lo reconocía. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. José le enseña a trabajar la madera. María observa cómo su hijo sonríe con ternura, pero a veces se pierde en el horizonte, como si hablara con alguien que no se ve. En las noches, el joven Jesús sube solo a las colinas, mientras el viento susurra secretos del cielo. En su pecho late el corazón del Mesías, aunque aún no ha llegado su hora. Mientras tanto, en las sombras, las fuerzas del mal empiezan a moverse. Sabe que el ungido vive, y teme en el momento en que se levantará. Isaías 11, 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Jesús continúa creciendo, en sabiduría, en gracia, y en la expectativa de un destino que cambiará el universo entero. La calma antes de la tormenta. 30 años habían pasado en silencio. Una simple vista, era un hombre más entre la multitud. Pero por dentro, el cielo palpitaba en su interior. Entonces, llegó el día. Jesús descendió al río Jordán, donde Juan, el profeta del desierto, bautizaba multitudes con voz de trueno y mirada encendida. Cuando sus ojos se cruzaron, Juan supo al instante que aquel no era un hombre común. Era el Cordero, y también el Rey. Cuando Jesús salió del agua, el cielo se rasgó. No con violencia, sino con gloria. Una voz habló desde lo alto, y el mundo se estremeció. El Espíritu Santo descendió como una paloma, no solo para reposar sobre él, sino para anunciar que el tiempo había llegado. Las profecías habían despertado. El Mesías se había presentado. Pero antes de predicar, sanar y levantar muertos, el Espíritu lo condujo al desierto. 40 días y 40 noches. Sin comida, sin agua. Solo él, el silencio y el enemigo. Satanás vino con astucia, intentando quebrar al santo. Tentaciones de poder, de gloria, de necesidad. Pero Jesús no cayó. No dudó. No se vendió. El desierto no lo debilitó. Lo templó. El león estaba despierto, y el reino de Dios había comenzado a avanzar. Galilea fue el primer eco del reino. Las aldeas tranquilas, acostumbradas al polvo y al dolor, comenzaron a estremecerse ante el paso de un hombre que hablaba con el poder del cielo. Donde él caminaba, la enfermedad huía. Los ciegos abrirían los ojos. Los paralíticos saltaban como niños. Los leprosos eran abrazados por la gracia. Y los demonios gritaban al reconocerlo. Jesús no solo sanaba cuerpos, sanaba almas. Levantaba a los despreciados, perdonaba a los impuros, tocaba a los intocables. Pero su autoridad no era solo sobre lo físico. También hablaba al viento, y el viento obedecía. Calmaba tormentas con una sola orden. Caminaba sobre las aguas como si fueran tierra firme.
Multiplicaba paneles como si el hambre no existiera en su presencia. La gente decía, nunca hemos visto algo así. Y aún así, no todos entendían quién era. Religiosos lo acusaban, cuestionaban cada palabra, cada milagro. Pero él no discutía. Enseñaba con parábolas, revelando los secretos del reino a los humildes y ocultándolos a los orgullosos. Mientras tanto, sus discípulos aprenderían. Hombres comunes, pescadores, recaudadores, soñadores, quebrados, pero escogidos. Jesús los estaba formando. No como soldados de una revolución humana, sino como heraldos de una revolución eterna. Cada milagro, cada palabra, cada mirada, era una declaración: el reino de Dios ya estaba aquí. Cuanto más sanaba, más lo odiaban. Cuanto más perdonaba, más lo acusaban. Los líderes religiosos, cegados por su poder y sus tradiciones, no podían soportar que un carpintero con mirada de fuego tuviera más autoridad que ellos. Comenzaron a seguirlo, no para aprender, sino para atraparlo en palabras. Pero él, con sabiduría celestial, desarmaba cada intento con la verdad. No buscaba la aprobación de los hombres, hablaba en nombre del Padre. Entonces, un día, lo dijo claramente. Por primera vez, sus discípulos escucharon palabras que helaron la sangre. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, que sea rechazado, que muera y que resucite al tercer día. Ellos no entendían. ¿Cómo podía sufrir el Mesías? ¿Cómo el Hijo del Dios viviente iba a morir? Pero Jesús ya había puesto su rostro como piedra. Había venido a dar su vida. Y el tiempo se estaba acercando. La tensión aumentaba en Jerusalén. Cada palabra suya era una provocación santa. Cada parábola, una sacudida al sistema. Él no vino a suavizar el pecado, sino a destruirlo. No vino a encajar, sino a encender una revolución del alma. Y mientras tanto, en la oscuridad, se gestaba la traición. Un corazón, cerca de él, comenzaba a volverse frío. Uno de los suyos, pronto lo entregaría. Jesús lo sabía, pero no huyó, porque el amor no huye. El verdadero rey no escapa de la cruz. Era la noche de la Pascua. Jesús se sentó a la mesa con los 12, sabiendo que sería la última vez. El pan crujió en sus manos, el vino se deslizó como sangre anticipada. Pero sus palabras no temblaron. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que por muchos será derramada. Los discípulos lo miraban sin entender. El ambiente estaba cargado. La eternidad contenía la respiración. Y entre ellos, uno ya había vendido al maestro por 30 piezas de plata. Jesús lo sabía, y aún así le lavó los pies. Aún así, compartió el pan con él. Porque el amor de Jesús no tiene condiciones, ni límites. Después, salimos al huerto. En Getsemaní, el Hijo del Hombre se postró sobre la tierra. No era miedo, era el peso del pecado del mundo cayendo sobre sus hombros. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sudor como gotas de sangre cayeron al suelo. La lucha no era con espadas, sino con la entrega. Y él eligió amarnos hasta el final. Entonces llegaron antorchas en la oscuridad, gritos, espadas, Judas con su beso frío. Los discípulos huyeron, confundidos y aterrados. Jesús no. Jesús se quedó de pie. Lo ataron como un criminal. Lo llevaron a juicio como a un blasfemo. Y él, el creador del universo, no abrió su boca para defenderse. Era la noche más oscura. Pero la luz aún no había dicho su última palabra. Fue golpeado, escupido, burlado. Le arrancaron la ropa y la dignidad. Sobre su cabeza, una corona, pero no de oro, sino de espinas. Los hombres pensaban que estaban castigando a un rebelde. No sabían que estaban coronando al Rey del Cielo. Lo cargaron con una cruz, y él, debilitado, la llevó como quien carga con los pecados del mundo entero. Las calles lo vieron pasar, y algunos lloraban, pero él iba decidido. Porque su amor no se mide en palabras, sino en sacrificio. En el Gólgota, lo clavaron. Las manos que habían sanado, traspasadas. Los pies que habían caminado para salvar, perforados. El cielo se oscureció.
El velo entre Dios y el hombre parecía definitivo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Incluso en el dolor, su voz fue gracia. Incluso en la agonía, pensó en otros. Le dio perdón a un ladrón y consuelo a su madre. Hasta el último aliento, fue amor. Y entonces, cuando todo parecía perdido, cuando los enemigos celebraban su supuesto triunfo, Jesús alzó la voz una vez más. Consumido es. Y entregó su espíritu. La tierra tembló. Las rocas se partieron. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Porque algo había cambiado para siempre. No era el fin, era el comienzo. El cuerpo del maestro yacía en la tumba. El silencio cubría a Jerusalén como un manto espeso. Los enemigos creían haber vencido. Los discípulos se escondían, rotos por el miedo y la tristeza. Pero en el corazón del universo, algo estaba a punto de estallar. En la madrugada del tercer día, cuando aún había tinieblas sobre la tierra, el cielo no esperaba más. Una sacudida llenó la tumba. La piedra no fue movida por manos humanas. Ángeles descendieron como fuego. Y la muerte no pudo retener al que es vida. Jesús resucitó. Ni el infierno, ni la traición, ni los clavos, ni la tumba pudieron detenerlo. Las mujeres que fueron al sepulcro encontraron vacío el lugar donde el rey había yacido. Un ángel les anunció lo impensable. No está aquí. Ha resucitado. La noticia corrió como fuego entre los corazones asustados. Algunos dudaron. Otros lloraron. Pero cuando Jesús se apareció, cuando habló, cuando partió el pan, todo cobró sentido. Las cicatrices seguían en sus manos. No como señales de derrota, sino como marcas de victoria. El miedo se transformó en fe. La tristeza en la misión. La muerte en esperanza. Jesús no solo había vencido, había abierto el camino eterno para todo aquel que crea. 40 días después de su victoria sobre la muerte, Jesús caminaba entre los suyos. No como un espíritu, sino como el Cristo viviente. Comía con ellos. Hablaba con ellos. Enseñaba con una autoridad aún más profunda. Les recordamos todo. Desde los profetas hasta las promesas. Les abrieron los ojos para que entendieran que su muerte no fue una derrota, sino el cumplimiento del plan eterno de Dios. Y entonces, en una colina cerca de Betania, llegó el momento. Sus discípulos lo rodeaban, aún con el corazón palpitando de asombro. Esperaban algo más, una señal, una revolución terrestre, pero Él les dio algo más grande. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos, hasta lo último de la tierra. Dicho esto, alzó los ojos al cielo, y comenzó a elevarse. Sí, Jesús ascendió. No como un héroe derrotado, sino como el Rey conquistador. Una nube lo ocultó, pero su presencia permaneció para siempre en sus corazones. Los discípulos lo miraron subir, y luego bajaron la mirada con fuego en el alma. Porque ahora sabían la verdad. Él vive. Él reina. Y Él volverá. La historia no terminó en la cruz. Ni en la tumba. Ni siquiera en la ascensión. La historia continúa. En cada corazón que cree. En cada vida transformada. En cada palabra que proclama. Jesús es el Señor.